Sueldos, acciones, propiedades y bonos con el dólar a 497 es el primer tema de hoy que ya estamos grabando. Después vamos a ir a todas las preguntas que tenemos ahí en el chat, en Twitch, en vivo. Pero primero quería empezar, por ejemplo, compartiendo pantalla, que hace poco, muy poco inclusive, hace un poco más de un día habíamos hecho un video que se llamaba Sueldos con el dólar a 467, ya el dólar está a 497. Hace 6 días nada más habíamos hecho otro video que se llamaba Sueldos con el dólar a 419. Y ahora está a 497 el dólar. El dólar libre, ¿está bien? Y esto me llama poderosamente la atención. Primero porque el nivel empobrecedor que se realiza sobre los salarios es tremendo. Pero por el otro lado también surgen grandes oportunidades que cualquier medio pelardi quizás pueda aprovechar. Y eso es el primer tema que quiero hablar. Del concepto que siempre acá repetimos y que cuando viene la malaria fulminante es importante de entender, y es un concepto contrarian que no coincide la mayor parte de la gente, ni siquiera los profesionales de las inversiones coinciden con esto que voy a decir ahora, y es que cuando los precios de un activo bajan, baja el riesgo asociado a ese activo. Y acá los que saben algo de finanzas me van a decir: Santi, vos sos un boludo, porque el riesgo en finanzas si se quiere, se define como cuánto cambian los precios. ¿Está bien? Si en un activo los precios cambian mucho, ese activo se define riesgoso. Y esto los que entienden de finanzas van a saber que es así. En consecuencia, cuando un activo baja a la mitad de precio, por ejemplo, como está pasando ahora con muchos activos argentinos, voy a bajar un poquito el volumen del micrófono para que no aturdirlos. Cuando baja el precio de un activo al 50%, para el mundo de las finanzas tradicional, ese activo se ha vuelto más riesgoso. ¿Por qué? Porque el precio es más inestable, que es lo que define el riesgo, según el mainstream de las finanzas. ¿Está bien? Y eso a mí siempre me pareció una idiotez intuitivamente. Luego encontré a la gloriosa escuela de valor del pensamiento, si se quiere, de inversiones, que está basado en el primer libro de todos de Ben Graham, de El inversor inteligente, o Security Analysis, el inversor inteligente, y después tiene otros que han escrito libros de inversión de valor, que si hacen una captura de esta pantalla de acá atrás, tienen un montón al respecto. Y el discípulo número 1 de Ben Graham fue Warren Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad. Warren Buffett no pondría un mango en Argentina, pero sin embargo un montón de inversores de valor históricamente han puesto guita en Argentina en momentos totalmente descalabrados. Yo siempre contaba acá, no me acuerdo qué inversor era, que hemos contado la anécdota en un video anterior, y vamos a ir a sueldos, acciones, propiedades y bonos con el dólar a 497, pero esta es una intro muy importante para el que entiende algo al respecto o al que no entiende nada y quiere empezar a aprender algo. Por ejemplo, ahora vamos a ir a un tweet que hice donde pongo todos los libros que recomiendo como base para empezar a aprender algo de finanzas. Si no es tipo libros de astrología financiera como cómo hacer análisis técnico y leer 3 velas, que eso es astrología, tipo me están cargando. Es insólito. Y ahí termina llevando a la gente para un lado totalmente equivocado, invierte entre comillas, que en realidad está especulando, timbeando, pero en cosas que potencialmente pueden ser inversiones, porque eso es también gracioso, que vos si invertís en acciones, propiedades y bonos, eso es una inversión. Si vos pones tu guita y lo traje acá para después poder hablar de esto, en figuritas, en trading cards, o en Bitcoin, o en pelotudeces que tienen valor intrínseco cero, como esto, que ahora vamos a hablar de esto, eso no es una inversión, es directamente y en todos los casos especulación. ¿Se puede ganar guita especulando? Obvio. George Soros ganó un montón de guita especulando. Inclusive en un cierto periodo ganó mucha más guita de Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad. Pero acá viene el twist. A pesar de que monedas cualquiera, commodities cualquiera y cualquier bien que no produzca un flujo de fondos, es decir, por ejemplo, una obra de arte o esta figurita de Pelé que tengo acá que vale una moneda o cualquier cosa de esta categoría, esto no vale nada en un proceso de evaluación formal donde vos los flujos de fondo del futuro los descontás al presente y le pones un precio y decís, che, por esto debiera valer tanto. En base a tal tasa, en base a tales flujos, traigo los flujos al presente y me da tal guita. ¿Está bien? Entonces, los activos que no generan flujos son siempre especulativos. Ese es el primer concepto. Pero el segundo concepto es que acciones, propiedades y bonos son inversiones si quien los compra con un espíritu de inversión. Porque también hay un montón que están especulando y timbeando con acciones, con propiedades y con bonos, entrando y saliendo todo el tiempo. Y esto también está validado, que cuando vos entrás y salís todo el tiempo de la bolsa, por ejemplo en acciones o en bonos, tenés un retorno de largo plazo mucho peor al que no entra y sale todo el tiempo. ¿Está bien? El que tiene un turnover ratio, que eso es entrar y salir todo el tiempo, tiene un turnover ratio muy alto, tiene un retorno más bajo. ¿Está bien? Obviamente hay excepciones, pero esa es la regla.
Y esto también es sorprendente. La regla es que cuando vos compras algo más barato tiende a rendir más. Cuando vos compras algo chiquito tiende a rendir algo más grande. ¿Está bien? ¿Por qué? Por razones obvias. Después si buscas la razón. Por ejemplo, si vos sos Warren Buffett y al principio de los tiempos tenías 10 palos verdes para invertir, obviamente podías encontrar oportunidades mucho menos analizadas. O sea, podías analizar una empresa que quizás tenía 2 analistas nada más. Entonces competías con un pibito de JP Morgan que recién empezó, con un pibito de Charles Schwab que recién empezó y vos. ¿Está bien? Entonces ahí podías tener un edge, podías tener una ventaja en ese análisis. Pero cuando vos ya tenés 10.000 millones de dólares, para empezar en un montón de empresas ni siquiera puedes invertir. ¿Por qué? Porque no te da el capital. O sea, ni comprando la empresa entera te va a dar un retorno que para vos valga la pena. Y lo mismo pasa en propiedades bajado al mercado de Buenos Aires. Y no se me aburran, vamos a ir al tema del dólar 4.97, pero estoy dando una intro que me creo agrega mucho valor. En consecuencia, vos en propiedades, por ejemplo, ayer estábamos hablando acá de que en Moreno, Merlo, en lugares así, hacen loteos donde compran un lote 50 lucas y salen a vender los pedacitos 6 lucas. Y eso tiene un retorno de más del 100%. Bruto. Después hay que sacarle comisiones, impuestos y bla, bla, bla. Y el laburo de un montón de tiempo y el mantener el lote todo el tiempo que tarde en generarse ese loteo. Pero ese negocio de 50 lucas, transformarlo en 100 quizás, o en 100 algo, es un negocio que no todos pueden hacer. Porque si vos empezás a ganar guita de verdad, tu tiempo tiene un valor también. Y lo mismo en Airbnb. Yo sigo en TikTok, por ejemplo, un pibito que es repujante, ya le vamos a hacer una publicidad en algún momento, que tiene, no sé, 18, 19, 20 años, es un recontra pendejo, y ya compró 2 propiedades y las tiene en Airbnb. El pibe, no sé, tiene una propiedad de 40 lucas que le deja $4.000 por año. Bruto, no sé, después le resta cosas, bla, 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 le queda un poco menos, pero ese negocio no lo puede hacer alguien de 35 años que ya gana guita en serio. ¿Por qué? Porque por esas 4 lucas al año no vale la pena ni que dedique 2 minutos de su tiempo, ¿está bien? Entonces ya pierde la oportunidad de ese real estate con más de 10% de renta anual, que el pibito, que su tiempo vale barato por ahora, y es obvio que ese pibe en particular va a ser millonario en el futuro, por lo tanto no va a poder hacer ni siquiera él mismo ese negocio 10 años en el futuro. En consecuencia se te va achicando el universo de potenciales inversiones. Por eso el retorno de inversiones más chiquitas, o sea, en empresas más chiquitas y propiedades más chiquitas es más alto que en propiedades más grandes o en empresas más grandes. ¿Está bien? Esa es la intro general. Vamos a hablar primero de sueldos y voy a poner muy brevemente el comienzo del video de ayer o anteayer, que el dólar estaba a 4.67, para tomar 2 o 3 números y vamos a conectarlo con lo que yo hice ayer. Y todos estos videos ya lo saben, no sean idiotas, no son consejos de inversión. No son consejos de inversión. Y el otro día me ponían en Twitter, che, pero Santi, ¿vos no podés dar consejos de inversión de propiedades? Obvio, pero esto no es un consejo de inversión. ¿Qué quiere decir con esto? Yo estoy matriculado en el Colegio Profesional Inmobiliario, tendría la capacidad de decirte está bien o mal invertir en propiedades, pero solo digo está bien o mal hacerlo si soy irónico en Twitter o si acá cuento lo que yo hago, no lo que vos tendrías que hacer, porque no tengo ni idea en qué posición estás, en consecuencia jamás daría un consejo público acá de que hay que comprar bono de Argentina. No, yo voy a contar que ayer compré bono de Argentina. Esto puede ser que a vos te sirva, puede ser que sí, puede ser que no, depende de tu situación. Y si no te bancás perder el 50% de tu guita en muy poco tiempo, no debieras hacerlo para empezar. Ese es el comienzo de todo. Pero ese 50% bajo solo se daría si Argentina pasa a ser Irak bombardeado por Estados Unidos. En la guerra más fulminante de los últimos tiempos, en una situación totalmente desbarrancada de Irak macroeconómicamente en ese momento. Y bueno, vamos a hablar de eso después en la parte de bonos. Quiero compartir pantalla, poner este video, vamos a tomar nota de estos sueldos que hablamos acá. Bueno, comparto pantalla. Lo que veíamos es, sacamos empleado doméstico, 85 lucas, empleado de comercio, hace muy poco tiempo, y ahora lo vamos a actualizar porque ya este empleado de comercio ya cambió. Y empezamos a vivir una situación de cambio de salario, cambio de precio, todo muy rápido, muy descontrolado. Voy a volver atrás, lo voy a detener acá. Y ese 150, ¿de dónde salía? Voy a abrir acá todos los favoritos que yo tengo de sueldos y vamos a volver sobre esto muy brevemente para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Por ejemplo, la primera googleada era los sueldos de OSPAC, que es empleados domésticos. Empleados domésticos 85, 586. Acá en el video teníamos 85 y pico, o sea que se mantiene. Se mantiene desde el dólar a 400, el dólar a 500. ¿Está bien? Entonces es una bastante fulminante. Es dividir, en vez de dividir por 4, dividir por 5. Es una baja muy fuerte de sueldos, que la gente no está reclamando nada, es sorprendente. Empleado de comercio, por el otro lado, vamos acá al famoso blog de Jorge Vega, y está en 172, 112, o sea que ya no es 150, es 172, 172 dividido 150, como subió 14%,
probablemente voy a agrandar mi cara para que no salga mi cara y la cara de ayer toda una sobre la otra. Entonces es 14% más. 14% más. Entonces este 14% más o menos, porque se acuerdan que el RIPTE estimado de abril lo habíamos sacado en 2.25, suponiendo que hacíamos regla de 3 simple con empleado de comercio y el RIPTE del pasado, porque nunca tenés el RIPTE del presente. A pesar de que sí tenés el RIPTE, tenés el sueldo de empleado de comercio del presente y tenés el sueldo de empleado doméstico del presente. Y gerente promedio y director promedio sí teníamos el dato posta de distintas cosas buleadas que ahora la voy a repasar muy rápido para poder ir a lo interesante que es acciones, propiedades y bonos, porque de sueldo ya hablamos en 40 videos atrás. Pero entonces, si 1 por 14 lo multiplico por 2.25, me llego que el RIPTE hoy más o menos va a cerrar en 2.57, ¿está bien? Y entonces acá cuando hago 257.000, que sería el sueldo promedio hoy en Argentina, 257.000 pesos, dividido 497, que está el dólar libre, me da $517 por mes, ¿está bien? 517. En consecuencia, cuando hicimos este video y nos dio $482 por mes, ahora con esta pequeña suba, la suba del sueldo es mayor a la suba devaluatoria. En consecuencia, sorprendentemente, cuando hicimos ese video, los sueldos habían tocado el mismo número, o sea, 482 con 474, que cuando le metías la inflación del 2023 te daba el mismo número casi exacto del 2002 y ahora rebotó levemente. Si el proceso devaluatorio que estamos viviendo sigue así y la inflación sigue desmadrada y la devaluación sigue desmadrada como estamos viviendo en esta situación, va a volver a rebotar ahí. Parece haber, ojalá que sea así, yo siempre soy muy optimista y después la realidad quizás me dice lo contrario, dejo de compartir pantalla. Parece ser que como que hay un mínimo ahí en 480, algo así, por mes promedio en Argentina, que es el número en el cual rebota. Rebotó en el 2002, rebotó ahora. Lo que no tenemos es el dato, que estaría interesante también, de la hiperinflación con Alfonsín. Por ejemplo, en el 89, ¿cuánto era un sueldo promedio en Argentina? Y si alguien lo sabe googlear, yo lo googleé, no lo encontré. Si alguien sabe consigue una fuente fidedigna de un sueldo promedio en Argentina en el 89, le podemos poner la inflación, que esto es importante. Una de las googleadas que ustedes tienen que hacer cuando se habla de números del pasado es US Inflation Calculator. Siempre hablamos acá de este US Inflation Calculator. Lo googlean y ponen, por ejemplo, acá. Entonces, cuando alguien les cuente, sí, en 1989 yo, Menganito, ganaba $400 de ese momento. Bueno, $400 de ese momento son $973. Probablemente la persona ganaba $200 o 100 o algo así. Pero supongamos, si eran $200 de 1989, justo es 480 y algo. Está bien que era justo lo que decíamos, que es el mínimo. O sea, si el sueldo promedio en la hiper de Alfonsín llegó a $200 de ese momento, estamos diciendo, si fuese 200, no lo tengo ni idea, pónganlo en el chat, no tengo ni idea. Si fuese 200, sería más o menos ese triple piso hiperinflación en crisis del 2002 y a la actualidad. Y ahora vamos a ir a un par de tweets. Bueno, primero terminemos de contarles cómo se googlean estas cosas. Pero, por ejemplo, si ustedes googlean, y con esto liquidamos esto que ya lo dijimos varias veces y no quiero aburrir a la audiencia que viene consumiendo videos distintos de esto, así que vamos a dedicarle menos de un minuto a esto y vamos a ir a pasar a temas totalmente nuevos. Si ustedes googlean liquidación, sueldo, empleado de comercio, van a llegar siempre, entrando al blog este del amigo Jorge Bea, que es el número 2 en resultados orgánicos, van a llegar siempre a una liquidación de sueldo real del sindicato de empleado de comercio de ahora. Otra cosa, ponen RIPTE hoy, abren este link, van a llegar a un PDF y van a llegar al último RIPTE, que en general es de bastante en el pasado, 2 o 3 meses en el pasado. Después, si no saben hacer regla de 3 simple, pueden poner regla de 3 simple online y lo hacen mucho más fácil que los que les saldría intuitivamente. Después, por otro lado, nosotros en deinmobiliarios.com/informe tenemos este informe que en el último trimestre de cada año sacamos un informe que involucra, y achico mi carita, todos los años del 2002 a la fecha. Y acá, usando esto, es que sacamos la lógica de, estamos en sueldos del 2002 y todavía el precio de las propiedades no está en precio del 2002. Dato de color interesante sobre propiedades, que es lo que vamos a hablar después. En realidad vamos a hablar más de bonos y con eso voy a tratar de dar una analogía de las propiedades. Ayer también escuchaba acá en la oficina que se decía, sí, porque yo a los clientes a veces les digo que estamos en precio del 2010. Guarda, porque lo que estamos en el 2010 son valores de lista. Y en el 2010 no pasaba que había una sobreoferta bestial que nadie demandaba. Hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre lo decimos acá, tenés más de 130.000 propiedades en venta y se venden 3.000 por mes. Más o menos, ahora un poco menos, 2.500. Pero se venden 2.500 sobre 130.000 publicadas. En el 2010, lo que estaba publicado en una autorización de venta, más o menos la mitad rotaba, que es el promedio histórico. Entonces ahí tenés un mercado normal. El valor de lista dice algo con respecto a los precios. En cambio, si vos estás en un mercado donde tenés publicado 130 y pico mil propiedades y se venden solamente 2.500 o 3.000, lo que está en los valores de lista es basura.
Y esa basura está a valores del 2010. Cuando yo saqué precio de cierre contra precio de cierre deflactado, es decir, sacándole la inflación en dólares, estamos en precio de cierre en las propiedades, en promedio en Capital Federal, en valores del 2004. Mi teoría era la siguiente, y ahora nos metemos, terminemos esto y nos metemos, voy a tratar de ordenar mis pensamientos, anotándolos en esta hoja. Después tenemos que hablar de qué va a pasar con el metro cuadrado, qué va a pasar con el metro cuadrado. Porque hace muy poco yo decía, están cambiando de tendencia todas las variables. Por ejemplo, esta cosa de que hace 5 años una propiedad en Buenos Aires rendía menos que un bono del Tesoro estadounidense, que es la inversión libre de riesgo del mundo, es decir, nada puede rendir menos que un bono del Tesoro estadounidense. Por 5 años pasó eso. Ahora había pasado por primera vez en 5 años que una propiedad en Buenos Aires rendía más alquiler de verdad en el mercado real versus precio de cierre real en el mercado real, superaba el bono del Tesoro. Ahora con esta evaluación ya volvimos para abajo. La sobreoferta se había dejado de acumular. Otra señal. Eso sí ha pasado. Bueno, y después vamos a ver otras razones que no me quiero ir del tema. Bueno, terminamos este tema. Si googlean, por ejemplo, encuesta de remuneraciones y beneficios PricewaterhouseCoopers, como lo pongo acá, que PricewaterhouseCoopers se pone PwC, van a llegar a esto que les va a dar el sueldo de un gerente, de un director promedio. Después pueden buscar sueldo de empleado doméstico OSPAC, que esa obra social es OSPACP. Y después pueden googlear Vistage, encuesta de compensaciones, y llegan a otra data actualizada. ¿Está bien? Después tengo esto y usen siempre US Inflation Calculator para sacar precios del pasado al presente. Porque un sesgo muy, muy común que los que somos inmobiliarios lo sabemos de primera mano es que vos te juntás con Doña Rosa y le decís, no, la propiedad vale no sé cuánto, y vos me decís que estamos en precio del 2004, pero mi tía Robertita compró la propiedad tal a $20.000 en el 2004 y no veo ninguna propiedad a ese precio del 2004. Bueno, Doña Rosa y Robertita son dólares deflactados. ¿Qué quiere decir esto? Son dólares del pasado traídos al presente por la inflación en dólares. No, la Argentina no existe.